19 de septiembre, no te pierdas Revelación Apocalíptica. Profecía para Israel. Seminario Internacional por Zoom Video, a cargo de la sierva Adriana de Jesús. Sábado, 19 de septiembre, no te pierdas Revelación Apocalíptica. Profecía para Israel. Seminario Internacional por Zoom Video, a cargo de la sierva Adriana de Jesús. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. En ti, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste desear.
enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti, en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. La, ira, 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 la, ira, la, 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 ira, 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 la, ira, la, 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 la. La, ira, la, 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 la. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Mueve el estanque en mi ser, húndeme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
muy, pero muy bendecida noche, hermanos. Ahí donde estás, te pido que inclines tu cabeza, que levantes tus manos. Vamos a elevar una oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que hoy le estés hablando a tu iglesia. Tu iglesia necesita enfocarse. Hay exterminio en las calles, hay desenfoque, hay frialdad, hay tibieza en la iglesia. Satanás está con sus garras, está como león rugiente, acechando para ver a quién devorar. Padre, háblanos, que tu palabra, Señor, nos instruya, nos cambie, nos corrija, nos eduque. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Padre, que hoy nos estés hablando, para que estemos atentos, Padre, a una vida con propósito. No hay peor derrota, no hay peor fracaso en el creyente que una vida que se transita fuera del propósito que tú pusiste para cada uno de nosotros. Señor, quitas, Padre, toda ese vendaje que se ha desatado sobre los ojos de la iglesia. Ese vendaje que no deja mirar más allá de las codicias, de los intereses personales, del egoísmo personal. Padre, quita los vendajes para que podamos mirar directo al cielo, directo a ti, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, expulse hoy todo esto podrido que se está metiendo dentro de la iglesia, dentro del corazón de la iglesia, toda esta inmundicia de codicia, de maldad. Padre Santo, somos tus hijos, redimidos por tu sangre, Jesucristo. Háblanos, Padre, necesitamos tu palabra más que nunca, Padre. Cambia todo lo que tienes que cambiar y déjanos, Padre Santo, que vivamos con propósito, caminando en el propósito, porque quizás para esta hora hemos llegado, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Háblanos, la iglesia lo necesita. Amén y amén. Quiero leerte Esther 4, versículo 14, parte B. Dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y quiero decirte hoy, ¿quién sabe si no es para esta hora que has llegado? Que has llegado al camino de Cristo, si no es para esta hora, para que actúes en esta hora. Estamos viviendo tiempos pero tan difíciles. Y no estamos viendo las alertas, y no estamos escudriñando la palabra. Se ve una iglesia tibia, se ve una iglesia que no escudriña la palabra. Hay una iglesia que está sumida en redes sociales, en tontería, en vanidades, en superficialidades. El Señor me manda a decir, iglesia, enfoquémonos nuevamente en donde tenemos que tener el enfoque, la mirada puesta, que es en el cielo, en nuestro Padre eterno y celestial. Quizás para esta hora, para estos tiempos difíciles, fuimos llamados para actuar, no para estar sentados papando moscas y dejando que Satanás esté entrando a nuestras casas. Hay muchos hermanos que están ciegos y en sus cegueras abrieron grietas y Satanás está entrando y está devastando, está trayendo ruina, está trayendo muerte, enfermedad, robo. Robar, destruir y matar, lo dijo el Señor Jesucristo. Tenemos que estar enfocados en el Señor. Es época de tempestad, de tormenta. Tenemos que estar enfocados en el Señor. Hemos estado viendo ya 2 capítulos del libro de Esther. Y hoy quiero enfocarme en el capítulo 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque creo que así como también hemos estado escudriñando la palabra en Jueces, ¿sí? Donde cada uno vivía como bien le parecía, que es como la etapa actual que estamos viviendo, ¿no? Donde cada uno vive como bien le parece y donde cada cristiano hace como bien le parece y elige como bien le parece sin tener en cuenta lo que quiere Dios. Pero en el libro de Esther vamos a estar enfocándonos en la importancia de saber cuál es nuestro propósito y de actuar cuando llega la hora de propósito.
Estuvimos viendo el capítulo 1, recordarán, a puro banquete. Si no lo miraste, podés encontrar nuestras prédicas en YouTube o en Facebook, ¿sí? En el capítulo 1 descubrimos al rey de Media y de Persia, el rey Asuero, egocéntrico, un hombre que le gustaba en demasía el alcohol, le encantaba hacer banquetes y le encantaba mostrar ante los demás su poderío, la gloria que tenía, la cantidad de riqueza, era todo derroche y una demostración, un abanico de poderío para que todos los demás, wow, se quedaran encandilados con todo el poder que él poseía. Y aprendimos del rey Asuero, que era un hombre que además no podía resolver, a pesar de todo el poder que tenía, no podía resolver un tema familiar que tenía que consultar, ¿sí? ¿Recuerdan? Y que hace de un tema familiar, de un tema con su esposa, lo vuelve un tema imperial, ¿sí? Un hombre lleno de poder, pero a la vez un hombre inseguro. En el capítulo 2 y 3, ¿sí? Cuando vimos la prédica de concurso de belleza, descubrimos dos personajes del libro de Esther. Por un lado a Mardoqueo, que sabemos que era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Que era de la familia de Saúl, hijo de Cis, y que había sido traído, ¿no? De Jerusalén. Su familia había sido traída de Jerusalén en esto del exilio a Babilonia. Y que era un hombre, un judío muy preocupado, pero muy preocupado por su familia, un hombre de bien, un hombre importante en el pueblo judío, y tanto era su preocupación y su responsabilidad por su familia que él adopta a su prima que queda huérfana, la hija de su tío, queda huérfana, él la adopta, él toma el papel de padre, la cría, la cuida, él toma absoluta responsabilidad sobre su prima, que es Esther. Y el otro personaje del capítulo 2 es Esther, ¿sí? Que significa estrella. Y vamos ¿qué aprendimos de Esther? Que si bien es una huérfana judía, vemos que a lo largo de su vida está la intervención de Dios, porque ella no quedó desprotegida al quedarse huérfana, sino que su primo la prohija, la adopta y la cuida, la protege muchísimo. Y también vemos que tuvo que pasar por una etapa muy difícil cuando el rey Asuero firma un decreto. Recordarán que la reina Vasti se negó a mostrarse con la corona regia en el banquete que él había hecho, y entonces el rey firma un decreto por consejo de uno de sus príncipes, Memucán, firma un decreto en donde la reina Vasti, que era su esposa, ya no puede venir más a él, y pasados 3-4 años, y bueno, y Asuero se da cuenta de que ya no podía estar con su esposa, entonces se firma un decreto para reclutar, ¿sí? Jóvenes de buen parecer de todo el reino, ¿sí? Sabemos que son aproximadamente, por lo que un historiador dice, unas 400 jóvenes de buen parecer. Y bueno, y Esther se presenta ante el rey, ¿sí? Con las sugerencias que le da Hegai, el eunuco, y bueno, y el rey se enamora de ella, y Esther es coronada como reina. Esto es lo maravilloso del libro de Esther, porque si bien no se menciona a Dios, lo vemos permanentemente durante todo el libro. Ahí está la intervención de Dios, como está en tu vida y como está en la mía. Somos hijos de Dios, así que la intervención de Dios siempre está para sus hijos. Y el libro de Esther, el tema principal, es el intento de un exterminio, ¿sí? Y lo que el Señor va a hacer, ¿no? Para frenar, para parar, para bloquear ese intento de exterminio, porque el Señor cumple sus promesas, y Él había prometido un Mesías, un Salvador que vendría, ¿sí? Del pueblo judío. Y entonces el Señor va a intervenir para que su pueblo no sea exterminado.
Por otra parte, finalizando el capítulo 2, también vimos cómo Mardoqueo, el padre adoptivo y primo de Esther, va a enterarse, ¿sí?, que 2 eunucos planean matar, asesinar al rey Asuero porque tenían ira contra él. Entonces Mardoqueo avisa de este plan, se investiga, se desbarata este plan, y bueno, por esto es salvada el pellejo del rey Asuero. Esto es anotado en las crónicas del rey. Pero hoy vamos a observar, hermanos, un nuevo personaje, ¿sí? Y vamos también a notar algo, que el mundo no siempre honra a los que tiene que honrar, a las personas que realmente merecen honra, sino que el mundo muchas veces vemos con honra, con honores, así con brillos, a las personas que están más cercanas al poder, más cercanas a la fama, por así decirlo, pero no a los que realmente deben ser honrados. Y hoy pensaba, ¿no?, mientras trataba de darle un escudriño a esta palabra, a estos capítulos de Esther, que el mundo actual es muy parecido al mundo de aquella época. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia. Y el mundo hoy tampoco honra a las personas que deben honrar. Y esto lo vemos cuando vienen deportistas, viajan deportistas famosos. Honramos a personas que por ahí sus vidas son ejemplos de inmoralidad y realmente no tienen nada bueno para seguir, no son ejemplos de nada bueno. Sin embargo, honramos a esa clase de gente y dejamos que, por ejemplo, un médico, un hombre que cambió la historia de la medicina como Favaloro, se suicide, por ejemplo. Esto es el mundo, ¿verdad? Y bueno, y ahora sí te invito, por favor, hermano, que abras tu Biblia en Esther 3. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 3, ¿sí? Yo estoy usando hoy la Biblia de las Américas. Dice, después de estas cosas, ¿sí?, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Este Amán que se nombra, ¿sí?, dice que era descendiente de Agag. Agag fue un rey, ¿sí?, de los amalecitas. Y los amalecitas fue un pueblo que Dios maldijo porque ellos hicieron una guerra contra el pueblo de Israel, vinieron contra Israel y ya desde Éxodo 17 fue maldecido. El Señor tuvo ira con ellos y los maldijo porque vinieron contra su pueblo. Así que aparece este personaje, dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, es decir, descendiente del rey Agag de los amalecitas. Y dice que Asuero honró y puso su silla, o sea, la silla de Amán, sobre todos los príncipes que estaban con él. En Esther 1 nosotros vimos que había 7 príncipes muy importantes. Lo leemos en Esther 1, versículo 14. Dice, y estaban junto a él, esto es junto a Asuero, Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán. 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Ahora bien, no sabemos la razón, pero Asuero pone a este personaje, a Amán, como un primer ministro. Los pone incluso por encima de estos 7 príncipes que veían la cara del rey de todo el imperio de Asuero. No sabemos por qué, pero sí en qué posición lo había puesto, lo leemos en el versículo 2. Dice que, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Vemos que una vez más, ¿sí?, se repite una historia. Esto, por lo menos a mí, me lleva a la historia de los 3 jóvenes
hebreos. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Recordás los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que cuando Nabucodonosor construye la estatua había que postrarse, adorar a ese ídolo? Ellos se niegan, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver que algo así, algo similar ocurre. Si bien había por la ley, ¿no? Los judíos tenían por ley que obedecer a los gobiernos, ¿sí? A los gobernantes. Este tipo de postración, que es una especie de veneración, de adoración a un ídolo o a un hombre, podemos ver que es algo que no aceptaría Dios, ¿sí? Dice entonces que todos se arrodillaban ante la presencia de Amán, pero termina el versículo, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. El padre adoptivo, ¿sí? El primo de Esther, este judío, hombre preocupado, buen hombre de Dios, no se arrodillaba ni se humillaba delante de la presencia de Amán. El comentarista Wade dice: ningún benjamita que se respetaba a sí mismo se humillaba delante de ningún descendiente de los amalecitas, enemigos de los judíos. Versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? A ver, los siervos querían saber: ¿qué onda, Mardoqueo? ¿Por qué no te postrás, no te humillás, no venerás cada vez que pasás delante de Amán? ¿Por qué traspasás el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. O sea, todos los días los siervos del rey le decían: Mardoqueo, tenés que postrarte, es un mandato del rey. Y Mardoqueo hacía oídos sordos. Entonces lo denunciaron, esto de que no se postraba y no se arrodillaba a este personaje que acaba de aparecer, que es Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Lo empezaron a oprimir, ¿sí? Como te oprimen a vos, como me oprimen a mí cuando decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, para ver, ¿cuán cristianos son? ¿Hasta dónde son cristianos? Y la palabra Bien, por un error técnico vamos a seguir solamente en la plataforma de Facebook, ¿sí? Hay muchos saltos de frame y no sale bien la transmisión. Entonces, como te decía, que a Mardoqueo lo oprimían cuando, a ver, qué tan judío era, qué tanto obedecía a Dios en esto de no postrarse, como nos oprimen a nosotros cuando decimos que somos hijos de Dios. A ver, qué tan hijos de Dios son, a ver. Y nosotros debemos resistir porque Satanás sabe provocar opresión sobre el cristiano para que el cristiano se ablande, caiga en la fe, y ahí, wow, ahí si cae la fe, cae el escudo y ahí ingresan los dardos de fuego de Satanás. Y ahora nosotros vamos a ir viendo a través de la palabra que se levanta un tiempo muy peligroso, tanto para Mardoqueo como para todo el pueblo judío, ¿sí? Para todo el pueblo de Dios. Versículo 5.
Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Esta palabra que se usa, furor, tiene que ver con, se traduce como una ira desbordada, como un tremendo deseo de venganza, ¿sí? Esa es la verdadera traducción, que cuando Amán se entera que Mardoqueo, cuando pasaba, no lo veneraba, no se inclinaba ante él, no se humillaba, y se lo cuentan, entonces él se llena de un terrible deseo de venganza. Me llama la atención que aparece mucho en este libro la ira. Primero tenemos la ira de Asuero, que se desata cuando Vasti se niega en el último día, en el séptimo día del segundo banquete, a venir al rey con su corona y mostrar su belleza ante todos los demás. Ahí se desata la ira del rey Asuero. Después vemos la ira de los dos eunucos que planean matar a Asuero y que Mardoqueo desbarata ese plan. Y ahora estamos viendo la ira de este personaje que acaba de aparecer en escena, que es la ira de Amán. La ira, hermanos, es una condición natural de los egocéntricos, ¿sí? Cuando las cosas no se dan como quieren, ¿sí? Y a mí me gustaría que analicemos esto, porque generalmente, la mayoría de las veces, nos airamos cuando las cosas no son, como nosotros quisiéramos que sean, como nosotros deseamos que sean. La ira es algo que puede venirnos cuando las cosas salen opuestas, las situaciones se dan opuestas a lo que nosotros esperamos. La ira es, hermanos, una condición de los egocéntricos, y el cristiano puede airarse, pero no puede pecar y no puede irse a acostar con ira. El cristiano tiene que, en Cristo Jesús todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, bajar la ira, dejar que el Espíritu Santo obre, sí, como un baldazo de agua, del río de agua de vida, que apaga esa ira que tanto daño nos hace y que le abre obviamente puertas a Satanás para que nos destruya. El enojo que tiene Amán es tan grande que nosotros vamos a leer que no se va a conformar solamente con hacerle daño a Mardoqueo, a este judío de la tribu de los benjamitas, del linaje de Saúl. No solamente se va a conformar, no se conforma con dañarlo a Mardoqueo, sino que va por más, va por dañar a todo el pueblo judío. Y en esa época decir dañar al pueblo judío es igual a dañar al pueblo de Dios, a querer dañar lo que es de Dios. Una de las posibilidades del odio, ¿sí? Porque nos preguntamos ¿por qué tiene tanto odio? ¿Por qué ese odio tremendo de Amán contra Mardoqueo, contra el pueblo hebreo? ¿Cuál es el motivo, no? Y leímos que era agageo, era descendiente del rey Agag de los amalecitas. Y si nos vamos a la historia, a la etapa del rey Saúl, recuerdan que el Señor le dice a Saúl que vayas por Amalec y que extermine a todos los amalecitas, que no deje nada en pie. ¿Y qué hace Saúl? Deja lo mejor del ganado y le perdona la vida al rey Agag. Y es el mismo Samuel, el profeta Samuel, quien viene a reprenderlo en el nombre de Dios por su mala acción, porque el Señor le había dado una orden muy clara, tenía que terminar con los amalecitas, y Saúl le perdona la vida al rey Agag, le perdona lo mejor del ganado. Se muestra como un rey débil. Bueno, ya sabemos cómo terminó Saúl, ¿no? Descartado por Dios. Y Samuel termina matando él, asesinando él al rey Agag. Y en Éxodo 17 nosotros leemos
Cuando, como te dije al principio, los amalecitas vienen contra el pueblo de Dios, se arma una batalla en donde Moisés, mientras levantaba sus manos, Israel prevalecía, pero cuando bajaba sus manos, los amalecitas iban teniendo victoria. Entonces, Aarón y Hur sostenían sus manos mientras Josué peleaba en la batalla. Y en Éxodo 17, versículo 14, porque quiero que entiendas por qué, a ver, tenemos que tratar de entender por qué Amán tenía tanto odio contra el pueblo judío. Primero, que era descendiente del rey Agag, que lo habían asesinado. Y desde Éxodo 17 leemos: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dijo, versículo 16, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Así que los amalecitas fueron desarrollándose en una historia de rivalidad. Así que es muy probable que este odio, que esta furia, este deseo de venganza, de que vamos a estar viendo, de hacerle daño a Mardoqueo y de terminar con el pueblo de Dios, es muy probable que venga por estas razones, ¿sí? Había rivalidad entre los amalecitas y entre el pueblo de Dios. Y seguimos leyendo el versículo 6 de Esther 3, dice: y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Aquí vemos, ¿sí? Aquí podemos ver que realmente Amán tenía un odio encarnizado contra los judíos. El punto es que Amán planifica que un día todos los judíos van a ser exterminados y echa suertes para escoger cuál va a ser ese día. En el versículo 7 leemos: en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Esto es algo así como echar los dados. Los paganos creían en esta cosa del destino, de la casualidad. Y está bien, quizás en algún versículo bíblico vos también leíste que el pueblo judío echaba suertes, ¿sí? Pero cuando el pueblo de Dios echaba suertes para tomar una decisión, siempre tenía en cuenta Proverbios 16:33, que dice lo siguiente: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. En el libro de los Hechos, nosotros leemos, en Hechos 1, que cuando tienen que decidir quién será el apóstol, el que va a suplantar, el que va a reemplazar el lugar vacío que deja Judas. Tenían que decidir entre José, que también llamaban el justo, y entre Matías. Entonces ellos echan suertes, ¿sí? Pero bueno, la palabra de Dios dice que la suerte, sí, se echa en el regazo, pero que toda decisión viene de Dios. Así que no confundamos, no es lo mismo el echar suertes en el paganismo que el echar suertes en el pueblo de Dios, ¿sí? Porque esto lo vamos a leer y por ahí nos vamos a confundir y se nos van a confundir los contenidos. Y nosotros leemos que echó la suerte en el mes primero, pero que la suerte le da para la fecha de exterminio el mes 12. Esto quiere decir que había un tiempo de 11 meses. Y esto también nos muestra que la mano de Dios permanece con su pueblo, porque, podría haber salido la suerte para el mismo mes en el que estaban, para el mes siguiente, para dentro de 2 meses. Sin embargo, sale la suerte, la fecha de exterminio, recién para dentro de 11 meses. Aquí estaba Dios dándole una oportunidad al pueblo judío para que las cosas no funcionaran a los enemigos que querían exterminarlos. Ahora bien,
Aunque Amán, nombrado por el rey Asuero como un primer ministro por sobre los príncipes más importantes que se veían cara a cara con él, un hombre con un puesto, wow, increíble, Amán, a pesar de todo el poder concedido por el rey Asuero hacia su persona, no tenía el poder de firmar un decreto de esa envergadura, en este caso el exterminio del pueblo judío, de todo el pueblo judío. Tenía que consultar al rey, no era una decisión que podía tomar sin la consulta al rey. Esta era una decisión que aplicaba al rey Asuero. Versículo 8. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Me llama la atención algo a mí, que en ningún momento Amán le dice a Asuero de qué pueblo se trata. Simplemente le dice que hay un pueblo esparcido, ¿sí? Y diseminado, dice algo más: sus leyes son diferentes a las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos, ¿sí? Nosotros hemos visto a través de las escrituras cómo en todos los lugares donde estaba el pueblo de Dios, las cosas prosperaban, ¿sí? Porque el pueblo de Dios, Abraham, te bendeciré y serás bendición. Recuerdan a José, que donde pisaba José había bendición, había prosperidad. Donde estaba el pueblo de Dios siempre, donde estaba el pueblo judío siempre había prosperidad. Es por algo que Amán no le dice a Asuero, no le menciona cuál es el pueblo. Él dice una nación que tiene costumbres diferentes, ¿sí? Así que es muy probable que la participación del pueblo judío en toda la extensión del reino fuera importante, ¿sí? Y cuando Amán dice que ellos eran diferentes, y sí, si bien en este momento estaban dispersos por su desobediencia a Dios, el pueblo judío, el pueblo de Dios, fue llamado para ser diferente, ¿sí? La palabra de Dios dice que haré diferencia entre mi pueblo y Egipto. Y vemos que Amán, este descendiente de Agag, está haciendo de un asunto personal algo político, algo imperial. Amán le está haciendo una manipulación, le está haciendo ver al rey Asuero que no es por él esto, que no es algo que le conviene a él, sino que el exterminio del pueblo judío es algo que le conviene al rey. Cuánta manipulación. Esto me hace enfocarme de nuevo en este rey Asuero que toma decisiones, como le pasó en el capítulo 1, en lugar de hablar con su esposa, en lugar de haber tratado el tema de la negación de su esposa, venir al banquete personalmente con su esposa, firma un decreto y la reina nunca más pudo venir a él. ¿Por qué? Porque confió en los consejos de sus príncipes, ¿no? Algo que es que no tenía cordura cómo actuó. Y ahora veo que se está dejando manipular Asuero por Amán, ¿sí? Amán es muy hábil, ¿sí? Está actuando como un verdadero demonio. Está engatusando a Asuero para llevarlo a que haga lo que él quiere, el exterminio de todo el pueblo judío. Y leemos que si al rey le parece bien, dice Amán, decrétese que sean destruidos. Y escuchen esto, mis hermanos. Y yo pagaré 10.000 talentos de plata en manos de los que manejen los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. No solamente le está diciendo que le conviene exterminar a todo el pueblo judío, sino que además Amán le está diciendo, y le voy a dar al tesoro del rey 10.000 talentos de plata. Y yo no sé si te das cuenta de cuánto se está tratando, pero estos son 375 toneladas de plata. Es decir, estamos hablando de 2/3 de lo que
de lo que se juntaba, del tributo que se juntaba en el imperio persa en el año. De todo el tributo que juntaba el imperio persa, de todo el dinero, de toda que se pesaba en plata, que se juntaba en un año, bueno, estamos hablando de 8 meses de tributo, eso es lo que Amán le daba. Y a mí me sorprende esto porque digo, ¿Amán era rico? Sí. Después en versículos más adelante vamos a ver que era un hombre muy rico, y también hace alarde de eso, ¿no? Y tenía muchas posesiones. Pero de acá a que pudiera pagarle él al tesoro del rey 8 meses, lo que significaban 8 meses de tributos para todo el imperio, me parece una exageración. Con lo cual llegamos a la conclusión de que ese dinero que Amán estaba ofreciendo para el tesoro del rey iba a venir de los despojos del pueblo judío. Iba a ser cuando exterminaran al pueblo judío, tomando todas las riquezas y toda la plata y todos los despojos del pueblo judío. Nosotros esperamos que un rey, que el rey de todo un imperio, como un imperio tan poderoso como el imperio de Media y de Persia, actúe con un poco de cordura, piense un poco, ¿no? Por lo menos reflexione, ¿no? Si no habrá algo raro en todo esto, que investigue. ¿Estará bien hacer esto? ¿Será coherente? ¿Quién es ese pueblo? ¿De quién se trata? Y vamos a ver cómo actúa Asuero cuando viene Agag con semejante propuesta. Versículo 10. El rey tomó de su mano el anillo de sellar. Este anillo de sellar, el anillo del rey, no es un anillo cualquiera, ¿sí? Porque en aquella época, cuando se firmaba un decreto, se escribía el decreto en algo así como en un pergamino, luego se le ponía como una arcilla fresca y el anillo del rey, ¡paf!, era estampado y ahí quedaba estampada la firma del rey, era un decreto del rey, y la ley de Media y de Persia decía que no se podía revocar. Una vez que había un decreto real, ahí el sello del rey, no era un anillo cualquiera, de eso no se podía volver para atrás. Y leemos, y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Es decir, que lo que hace es, el rey se saca el anillo, bueno, vas a exterminar a ese pueblo que es diferente, toma, anda y ahí hace el decreto. Y el rey estaba avalando esta locura de Amán y además estaba firmando, estaba sellando la ejecución, la muerte de su propia esposa, la muerte de la reina, que era judía. Y el rey le dijo a Amán, quédate con la plata y también con el pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron conforme a todo lo que Amán había ordenado. Fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Fue llevado a todas las provincias, ¿sí? A cada provincia con su lengua, para que no quedara duda de lo que el rey había decretado. Y ahora vamos a ver cuál es el decreto, ¿sí? Dice en el versículo 13, y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar. Era una obra de Satanás esta, que el Señor reprenda. A todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. ¿Te imaginas la masacre? Había sido firmada un decreto terrible, una ley terrible, una masacre absoluta de asesinar a todos los judíos en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. En esto último, aquellos pueblos que no tenían ningún problema contra el pueblo judío, y
ahora lo iban a empezar a tener, porque yo te explico algo, con semejante ley en donde le está diciendo a todos hay que exterminarlos a todos y sáquenle las posesiones a cualquiera que tuviera codicia. Bueno, tal día de tal mes vamos a dedicarnos a exterminarlos porque nos vamos a quedar con las posesiones. Por otra parte, no sabemos cuál es la prisa de Amán de firmar ya el decreto, habiendo 11 meses de plazo. Podría haber esperado un poco más. Yo creo que tiene que ver con esto de flagelarlos, de hacerles saber que los iban a exterminar, que los iban a matar a todos, niños, ancianos, a todos, mujeres, jóvenes, que todos iban a ser exterminados. Yo creo que lo que buscaba Amán era realmente hacerlos sufrir. Y quizá también lo que buscaba era que la corona sintiera desprecio por el pueblo judío, ¿sí? Había en este momento maldad y tinieblas acechando al pueblo de Dios. Versículo 14. La copia del edicto que sería promulgada, ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. Salieron urgentes, salieron muy apurados. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber. ¿Recuerdan ustedes desde Esther 1 que a Asuero, si había algo que le encantaba, eran los banquetes? Era tomar mucha bebida, tomar mucha bebida así en forma desmedida. Así que ahora el rey Asuero con Amán se sientan a beber, a beber, a beber. La ciudad de Susa estaba consternada. Y hermanos, por supuesto que estaba consternada, porque acá había una orden de exterminio y el pueblo judío estaba entre ellos. Y lo más terrible es que es muy probable que la nación de Israel, ahí que estaba esparcida entre todos ellos, le hubiese estado haciendo mucho bien al imperio, le hubiese servido, no hay dudas de eso. Ahora, bien, mientras tanto, ¿qué hacían el rey Asuero y Amán? Bebían. Todo lo contrario a lo que dice el Señor en Proverbios 31:5. ¿Lo leemos? No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Sí, el rey acababa de firmar un decreto que era un exterminio de una nación que era importante entre ellos y que le servía, y de la nación a la que pertenecía su esposa, la reina Esther, y estaba dedicado a beber, ¿sí? A beber con Amán. Y hasta aquí nosotros vimos toda esta situación, pero enfocada ¿desde dónde? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la corte del rey. Ahora vamos a ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 4 de Esther, así que te pido que vayamos al capítulo 4, vamos a ver las cosas, cómo fue afectado, ¿sí?, el pueblo de Dios por toda esta situación. Dice, cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Mardoqueo había hecho lo correcto, no se humillaba ni se postraba ante una malecita, no iba a venerar, no se iba a postrar ante un hombre, él se postraba ante Dios solamente. Pero ahora seguramente lo estaba invadiendo una gran culpa, porque es muy probable y es seguro que Mardoqueo estaría sintiendo, por culpa mía, ahora van a matar a todo el pueblo, van a exterminar al pueblo judío. Y es por esto que él se llena de cenizas y rasga sus vestidos y se viste con una ropa, la tela es parecida a la tela de las bolsas de papa.
porque eso era un símbolo para el pueblo judío de estar experimentando un gran dolor, un gran dolor. El pueblo judío siempre notamos que es muy expresivo en sus emociones. Y acá Mardoqueo realmente estaba expresando un gran dolor en esto de rasgar sus vestidos, de vestirse de cilicio, de tirarse ceniza, un gran dolor por lo que estaba ocurriendo. Y dice que Mardoqueo llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio, vestido como bolsa de papa nadie podía. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. No solo Mardoqueo respondió con dolor, sino que todo el pueblo de Dios ahora estaba sumido en un gran dolor. Y es muy factible, hermanos, que el pueblo de Dios se haya unido más, porque cuando viene el dolor, ¿sí? El dolor tiene la particularidad de unir a las personas. En el dolor es más factible la unión, y yo creo que eso era lo que estaba pasando en este dolor terrible, en este decreto, en esta noticia de que iban a ser exterminados, en este lloro, en esta amargura, en esto de vestirse de cilicio. Había un dolor en común que los unía como pueblo. Dice el versículo 4: vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo comunicaron. Ester vivía ahí encerrada, dentro del gran palacio real, pero ahora de pronto le llegan las noticias. Ester, todo el pueblo judío va a ser exterminado. Hay un decreto que firmó el rey. Dice, y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Ella envía ropa para que su primo, para que su padre adoptivo se sacara ese cilicio, pero Mardoqueo dice no. Manda a averiguar qué es lo que está pasando. Y ahora aparece Ester. Versículo 5. Entonces, Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello, y por qué. Y salió Hatac a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó a este eunuco de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Ester y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. ¡Wow! Regresó Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester habló a Hatac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Vamos a ver qué le dice Ester. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior, sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte. A menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. ¡Wow! Había una ley, nadie se podía presentar ante el rey si no era llamado. Y había una ley que decía que si el rey no aceptaba eso de presentarse, si el rey no extendía el cetro, esa persona iba a morir. No podemos tomar esta contestación de Ester como una negación de ir a mediar por su pueblo, de ir a hablar con el rey. Pero creo que le está haciendo notar a Mardoqueo una cosa. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Me estás pidiendo que no es fácil lo que me estás diciendo, Mardoqueo. Tengo que ir y presentarme, ¿sí? Y vos sabés que hay una ley que dice que si yo me presento así porque sí, es muy probable que pierda el pellejo.
Y en este tipo de monarquía el rey tenía en sus manos la vida de cualquiera del imperio. Y además vamos a leer que tenía algo en contra Esther. Hacía 30 días que el rey no la llamaba ante su presencia. Y acá se lo dice Esther: y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Este es el pasaje central de este libro. Mardoqueo no tenía dudas de que el Señor no iba a permitir el exterminio de su pueblo. Mardoqueo sabía que había promesas, la promesa de un Mesías que vendría de su pueblo. Sabía que el Señor no iba a permitir el exterminio. Él y Esther podrían ser muertos, pero Dios se valdría de otro plan para que su pueblo no sea exterminado. Mardoqueo conocía a su Dios. Hermanos, nadie es indispensable en los planes de Dios. Dios sigue siendo Dios, pero Dios te puede usar, ¿sí? Y si no querés obrar para lo que fuiste llamado, el Señor va a usar a otros. Y en síntesis, lo que le dice Mardoqueo es algo así como: Esther, anímate, porque quizás Dios te dejó llegar al reino para esta hora, para que nos salves, para que salves a tu pueblo. Vamos, Esther, es el momento de hacerlo. Y ojo, hermanos, porque el Señor muchas veces nos coloca en situaciones específicas, en situaciones puntuales, para que actuemos, para que hagamos algo. El Señor espera: ahora es el momento de la misión. Y como te dije al comienzo, estamos pasando tiempos muy difíciles. Y quizá para esta hora fuimos llamados, ¿no?, para mostrar que somos cristianos, para actuar como cristianos. Y vamos a ver algo, ¿no? Vamos a ver la importancia de orar, de ayunar, pero también la importancia de actuar, ¿sí? Lo más notable de todo esto es que el Señor elige para una misión tan importante, para frenar el exterminio del pueblo judío, de su pueblo, a un hombre judío y a una huérfana judía, a dos personas comunes, como vos y como yo, personas comunes y corrientes. Y Mardoqueo en el fondo sabía que Esther había llegado como reina por algo, que el haber llegado a la corona tenía un propósito, y que Esther tenía que tener el valor de jugársela, de presentarse ante el rey, aunque eso la expusiera a perder el pellejo, a perder su vida. Y este principio también aplica a nosotros, que en ciertas situaciones tenemos que tener la sabiduría y el valor para actuar cuando Dios espera que nosotros actuemos. Charles Spurgeon escribió: ¿has estado deseando otro puesto para hacer algo por Jesús? No desees eso, sino sírvele ahí donde estás. Porque hay mucha gente que solamente se queda ahí estática en su postura de cristiano, y no, yo si tengo tiempo y si el Señor quiere, más adelante el Señor quizá te esté llamando a actuar desde el puesto en donde estás. Versículo 15. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. ¿Recordás que te dije recién la importancia de la oración y del ayuno? Bueno, no comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Los judíos ayunaban y oraban para clamar a Dios y para provocar a Dios, al Padre Eterno, a una respuesta.
Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Me gusta mucho como lo dice la versión Reina Valera. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Acá Esther estaba actuando para Dios. Esther estaba dispuesta a poner su vida en riesgo, ¿sí? Y, hermanos, Dios siempre da victoria. Lo que pasa que las victorias que da Dios no siempre tienen que ver con los resultados que nosotros esperamos. Quizá para nosotros la victoria es tal resultado, pero la victoria que da Dios es un resultado diferente. Sabemos que la mirada de Dios es mucho más alta, que los caminos de Dios son más altos, ¿sí? Que los pensamientos de Dios son más altos. Y esta palabra nos hace acordar a los 3 personajes bíblicos, los jóvenes hebreos. En Daniel 3, 16, 30, busqué la Nueva Traducción Viviente, cuando los van a meter al horno de fuego, ¿sí? Ese horno que estaba muy, pero muy encendido, con una gran potencia, porque no se arrodillaban, no se postraban ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Y cómo le contestan? Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y si perezco, que perezca, dijo Esther. Y acá los jóvenes hebreos le habían dicho: el Dios que nosotros amamos y veneramos, Él nos puede rescatar del horno del fuego, pero si no quiere, igual vamos a seguir amándolo. ¡Wow! Esto es tener a Dios primero. Y yo creo que nosotros necesitamos más de eso. Menos codicia, menos egocentrismo, menos mirada en los costados, ¿sí? En el mundo, y más enfoque en Dios. Nos gustan los milagros, nos gusta la unción, nos gusta la sobrenaturalidad, pero ¿cómo fallamos a la hora de poner en primer lugar a Dios? Dios no promete que las cosas van a salir como nosotros queremos, porque a ver, yo estoy segura de que los jóvenes hebreos lo que querían no era entrar precisamente al horno de fuego, pero el Señor sí promete que Él, cuando vos lo pones en primer lugar, Él va a glorificarse en tu vida, en cada situación por la que te toque atravesar. La respuesta de Esther fue una respuesta de fe, una respuesta valiente. Y yo quiero que veas que en ningún momento declaró: Asuero me va a extender el cetro, esto es pan comido, yo entro y ya está, y lo soluciono. No. Ella no declara nada. Ella dice una respuesta de fe, ¿sí? Ella va a ir a enfrentar al rey Asuero. No sabe cuál va a ser el resultado. Por eso que dice: si perezco, que perezca. Yo me juego. Si Dios me quiere usar, este es el momento. Y vemos que Mardoqueo está de acuerdo con Esther. Versículo 17. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado, ¿sí? Hasta aquí, ¿quién era el que había ordenado siempre? Siempre había sido Mardoqueo. Cállate, no digas que sos del pueblo judío. ¿Se acuerdan cuando fueron todas reclutadas las jóvenes de buen parecer? Le dijo que ocultaran, ¿sí? De qué pueblo, a qué pueblo pertenecía. Siempre ella había hecho lo que Mardoqueo, su padre adoptivo, su primo, le había ordenado. Pero ahora las cosas cambiaron. Ahora era Esther tomando su lugar de reina, la que estaba dirigiendo la situación. Ahora era Esther la que ponía las órdenes y era Mardoqueo el que obedecía. Y en el capítulo 5, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una esperanza, ¿sí? Con una lucecita.
Y aconteció al tercer día que Ester se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey. Acá se la jugó. Y quiero que vean esta combinación. Ayunaron, oraron, pero a la vez actuaron. Ella hizo todo lo que tenía que hacer. Ella usó todas las armas de un hijo de Dios. El orar es maravilloso, el ayunar, pero también el Señor nos manda a actuar. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y hay mucho cristiano que no se atreve ni siquiera a poner ni el dedo gordo del pie en el río Jordán. Ella se pone las ropas reales y se va directo a presentarse ante el rey. Dice que el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Ester de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Acá tenemos la presencia de Dios, no hay duda. Y el rey extendió hacia Ester el cetro de oro que estaba en su mano. Vemos que en esta escena se cumple Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. El Señor maneja, direcciona el corazón de los reyes y de los gobernantes, incluso del presidente de nuestro país. El Señor puede hacer que un gobernante endurezca su corazón, como hizo endurecer al faraón para mostrarle su poderío y su gloria, o puede ablandarlos. El corazón de los gobernantes es manejado por Dios, mis hermanos. Entonces Ester se acercó y tocó el extremo del cetro y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Acá yo observo que el rey Asuero se percató de que si Ester se había atrevido a un acto, que exigía tanto coraje como era presentarse sin ser llamada, algo pasaba. Había una razón poderosa. Y además le hace una oferta increíble porque le dice, ¿qué te preocupa, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Sin saber lo que pasa, el de motu propio, Asuero le está ofreciendo hasta la mitad del reino. Yo creo que acá cualquier cristiano codicioso que tuviera una oferta así se olvida de salvar a su iglesia y dice, yo quiero la mitad del reino, bárbaro, qué buen negocio. Esta oferta tan grande no la marea a Ester de su propósito. Ester respondió, si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Ella había estado ayunando, había estado orando, se había estado preparando para presentarse ante el rey, pero a la vez había estado haciendo todos los preparativos para un banquete. Ella sabía que al rey le gustaban los banquetes. Vemos algo más, que ella no se apresura. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que ustedes son un poco parecidos a mí. Yo, si pienso que el rey voy yo para pedirle algo al rey, el rey me dice, te daré hasta la mitad del reino, a ver qué quieres, cuál es tu petición, y quizás ustedes se parecen a mí, porque yo hubiera dicho, quiero que no mates al pueblo judío, quiero que no nos extermines. Pero la diferencia es que cuando uno está en ayuno, actúa bajo sabiduría divina y uno es diferente, uno está direccionado por Dios. Sí, porque acá lo que vemos es a una Ester que no es imprudente y que en lugar de vomitarle al rey lo que estaba pasando, que iban a exterminar a su pueblo, ella simplemente lo invita a un banquete. Esto es como cuando vas a pescar, me gusta ir a pescar al muelle con mi hijo, y vemos cómo encarnan, ¿no?, los anzuelos para agarrar pejerrey con camarones. No veo a nadie que le ponga un pedazo de tiramisú, o del postre o de chocotorta. Ester le puso el anzuelo que Asuero necesitaba, algo que le gustaba, el banquete. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo cuán agradable es. Debemos saber en oración, mis hermanos, cuándo es el tiempo de hablar. ¿Cuándo debemos callar? ¿Cuál es el momento oportuno para abrir la boca? Y eso solamente lo logramos en oración y con guianza a través del Santo Espíritu de Dios. Vemos que la reina Ester le puso el cebo correcto.
¿qué petición tenés? Quiero darte hasta la mitad del reino si me lo pides. Versículo 5. Cuando ella le dice, quiero invitarte a un banquete, a vos y a Amán, entonces el rey dijo, traed pronto a Amán para que hagamos como Ester desea. Vemos que el rey, enseguida agarró el anzuelo. Y el rey vino con Amán al banquete que Ester había preparado. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Ester, ¿cuál es tu petición? Que te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. El rey es indudable que percibe que algo pasa. Y nuevamente le vuelve a hacer las mismas preguntas y le confirma el ofrecimiento que le había dado antes. Hasta la mitad del reino, si me lo pides, te voy a dar. Respondió Ester y dijo, mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. ¡Wow! Nosotros vimos en el capítulo 1 que Amán se había pasado de banquete, un banquete de 280 días, después uno de 7 días. A Amán le encantaban los banquetes. Y Ester estaba haciendo lo correcto, guiada por Dios. Salió Amán aquel día alegre y con corazón contento. Claro, Amán sale del banquete, del primer banquete, feliz, porque Amán sale pensando, wow, un banquete, el rey, la reina y yo, wow, qué grande que soy, qué genio que soy, no puedo ser una persona tan valiosa. Así salió Amán. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, claro, cuando vio a Mardoqueo y volvió una vez más a ver que Mardoqueo no se postraba ante su presencia, Amán se llenó de furor, otra vez el deseo de venganza contra Mardoqueo. Amán, sin embargo, se contuvo, fue a su casa y mandó traer a sus amigos y a su mujer Zeres. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas. Acá vamos a ver que realmente era rico, pero no como para pagarle lo que había ofrecido. 375 toneladas de plata al reino, ¿sí? Que era 2/3 de lo que recaudaba en impuestos todo el imperio en un año. Esto era por los despojos del exterminio judío. Esto era lo que él pensaba recaudar. Pero bueno, entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió, aún la reina Ester no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado, y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Todos conocemos personas así, pedantes, soberbias, arrogantes, que hablan de lo que tienen, que refriegan el valor de las cosas que tienen, que que muestran sus posesiones, que muestran sus viajes, que hablan, porque la realidad es que son personas arrogantes porque están llenos de inseguridades y llenos de huecos, de vacíos interiores, y lo único que tienen es posesiones, nada más que eso, no cuentan con nada más que eso, son pobres. Si Amán supiera que se está regodeando tanto de sus posesiones, de que él se codeaba con el rey y la reina, de que solo él iba al banquete, si Amán supiera lo que Dios estaba tramando a través de esa invitación, Amán hubiera temblado. Sin embargo, versículo 13, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. No todo era felicidad para Amán. Había un elemento, sí, que era más fuerte que toda la honra que le daban en la corte. Era que Mardoqueo no se le postraba. Sí, cada vez que él se cruzaba con Mardoqueo no se le postraba, no se le humillaba. Él pasaba de eso de sentirse glorioso, de esa arrogancia, de eso de sentirse poderoso, a llenarse de ira, de furia, ¿sí? No tenemos que adivinar cómo Amán se sentía. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. No lo soportaba. No importa cuán feliz soy, dice Amán, está diciendo Amán. Yo necesito que
este judío se postre ante mi presencia. No puedo ser feliz porque este judío no se postra ante mi presencia. El orgulloso y el egocéntrico, el arrogante, no concibe que los demás no lo traten como él piensa que debe ser tratado, ¿sí? Pierde el foco, pierde el equilibrio. Las personas orgullosas tienen estados anímicos variables, porque se dejan influenciar por cómo los demás los perciben y los tratan, ¿sí? Entonces el estado anímico del egocéntrico, del arrogante, varía de acuerdo a cómo su entorno lo trata. Y acá vemos que Amán pasa de un polo al otro, pasa de estar feliz, ay, vengo del banquete con el rey, con la reina, soy único, me siento desdichado, Mardoqueo no se postra ante mi presencia. Su identidad está relacionada, o sea, lo que él vale, para él, está relacionado con las personas con las que se relaciona, con el reconocimiento y los honores que se le dan en la corte, ¿sí? Es un pobre hombre. Y nosotros vemos, y lamentablemente en la iglesia también vemos de esta clase de personas que veladamente o claramente hacen ostentación de lo que tienen. Y es muy triste ver eso, Cuando Amán manifiesta su ira, ese orgullo, ¿no? Que tiene herido, entonces es tanto a su esposa como a sus amigos, su esposa y a sus amigos también se les ocurre una idea. Escuchen esto. Versículo 14. Su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto. A ver, por favor, Amán, deja de estar mal. Manda esta noche misma a construir una horca de 50 codos de alto. Y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Luego de que lo ahorcaste, ahí ándate para el banquete que la vas a pasar bomba porque ya ahorcaste. Esta impiedad de estos paganos, esta insensibilidad, a mí me espanta, ¿no? Y lo más grave de todo esto, que esta clase de insensibilidad muchas veces nosotros también la vemos entre los hermanos de la iglesia, ¿no? Que los vemos como que están completamente indiferentes a lo que le pueda estar pasando a otro hermano. Están solamente pensando en sus propias necesidades, ¿sí? No saben si el hermano está pasando por una necesidad, y si lo saben, bueno, es un problema. Pero esta conducta es típica de los paganos, esta no es una conducta de cristianos. Ojo al piojo, ojo a examinar el corazón si estamos actuando así, Y entonces ve gozoso con el rey al banquete. Ahorcalo y ya está, te sacaste el problema de encima. Esto se llama un corazón duro, un corazón con una conciencia cauterizada, ¿sí? Un corazón típico de un pagano, de una persona que desconoce a Dios. Y a mí me llama la atención la postura, ¿sí? de la esposa, ¿no? De la esposa, porque hay esposas que ayudan, ¿sí? Hay esposas que ayudan, pero esta es una esposa que le está dando una solución al problema de Amán, que es desastrosa, es terrible, es de ruina. Hay esposas que ayudan, hay esposas que son para el hombre de Dios una gran bendición, que tienen la palabra justa, ¿sí? Con respeto, que se atreven a decirle al esposo siempre con respeto y con amor. Quizá lo que el esposo no quiere oír, pero es un llamado a reflexionar, a tener cordura. A ningún hombre, ningún varón de Dios generalmente le gusta que la esposa le diga lo que tiene que hacer, pero el hombre de Dios no debe olvidar que la esposa es la ayuda idónea que el Señor puso para su vida, ¿sí? Y si hoy me estás escuchando y tenés una esposa, una ayuda idónea, que es cortés, amable y que con amor y con respeto te dice por ahí lo que no querés oír, pero te hace ver las cosas de otro modo, y cuando se te vuelan los patitos, cuando algo no salió como deseabas, cuando montás en ira y te dice: no, así no, mi amor, no es así.
Bueno, agradecele a Dios. Si ese es tu caso, tenés entonces una esposa valiosa, una verdadera mujer en Dios, en Cristo. Pero nosotros vemos que Ceres, la esposa de Amán, no era ese caso, como tampoco lo era la esposa de Job. Te recuerdo, Job 2, ante toda la desgracia, la adversidad que estaba viviendo Job, en versículo 9 leemos, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Hermanos, a mis hermanos varones, pidan al Señor esposas y ayuda idónea como Abigail, la esposa de Nabal, que luego fue la esposa de David. Esta mujer dice, quiero recordártela, en 1 Samuel 25, estoy usando la NTV, versículo 2, dice que había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. ¿Cómo era Abigail? Dice la Biblia que era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, ¿sí?, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Y resulta que llegó el momento de la esquila. Había una fiesta, cuando esquilaban a las ovejas, una fiesta, un banquete, comida. Y David manda a sus hombres, a Nabal, ya que había fiesta y que David y sus hombres cuidaban de sus pastores y de los hombres, de los empleados, de los siervos de Nabal, David manda a pedir comida para ellos. Y los manda, vienen bien, con una petición bien, ¿no? Y cuando vienen con esta petición, ahora vamos a ver lo que contesta Nabal, este grosero y este mezquino. ¿Quién es este tipo David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Este era un grosero y además un desagradecido, porque David y sus hombres cuidaban de sus siervos ahí cuando salían a pastar, De modo que cuando los hombres de David vinieron y le dijeron a David cuál fue la respuesta de Nabal, de este grosero y mezquino, ¿sí?, David dijo, bueno, vamos a matarlos a todos. Vamos a por ellos y vamos a matar a Nabal y a todos. Vamos a terminar con todos. David montó en cólera. Y es así como los siervos de Nabal le avisan a Abigail. Seguramente ellos sabían que Abigail era una mujer que además de hermosa era sensata y era realmente una idónea para Nabal. Le avisan lo descortés que había sido su esposo para con David y sus hombres que habían pedido un poco de comida y que van a venir los hombres de David a hacerlos puré, que los van a venir a matar. Entonces, vamos a ver cuál fue qué fue lo que hizo Abigail. Esta es una verdadera mujer en Cristo. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo, quizá porque sabía que su esposo era un miserable y que se hubiese puesto loco si sabía que le iba a llevar comida y vino a David y a sus hombres. Así que montada en un burro, Abigail se fue a encontrar con David. Y acá vemos cómo Abigail intercede. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro, se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor, por favor escuche lo que tengo que decir. Observa acá, hermano, cómo esta esposa está salvando el pellejo de su esposo, que es un necio, que es un loco y un mezquino. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio, por favor no le haga caso. Es un necio como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive, que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido de alguna manera. Y bueno, ¿y qué piensan? Y bueno, David se ablandó y agradeció a esta mujer. Bueno, ¿por qué te llevé a esto? Porque gloria a Dios, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios tiene a una esposa,
de este tipo, no como la que tenía Amán, que realmente le dio un consejo muy malo junto con sus amigos. No solo se necesita una ayuda idónea, adecuada y que transite el camino de Dios. Sabemos que los yugos desiguales no funcionan, sino que también necesitamos verdaderos amigos en Cristo. Y un verdadero amigo en Cristo no es aquel que te haga pata en tus pecados y en tus locuras. El verdadero amigo en Cristo es aquel que, aún sabiendo que te vas a enojar con lo que te va a decir, te dice lo que te tiene que decir. ¿Sí? Eso es un verdadero amigo en Cristo, aquel que te abre los ojos, aquel que te da el latigazo que te tiene que dar para que reacciones. Ese es el verdadero amigo en Cristo, no el que te dice lo que vos querés escuchar para ponerte contento. No, quizá vas a terminar con la cara larga cuando venga un amigo verdadero y te diga lo que te tiene que decir, que Dios lo manda a sacudirte. Pero no era el caso de Amán. Amán tenía tanto su esposa como sus amigos un desastre. Fabrica una horca de 50 codos, ahorcalo mañana, y después te vas al banquete feliz y cantando. Proverbios 27:6 dice que fieles son las heridas del que ama. Sí, un amigo que te ama, una esposa que te ama con respeto, te va a decir cosas que por ahí, uy, cómo duele esto, uy. Pero dice que importunos son los besos del que aborrece. Así que mejor es esa palabra que a veces viene dura, ¿no? Pero que nos corrige a un beso de un traidor. Retomemos a Amán. ¿Qué hizo entonces este hombre ante el consejo de su esposa Ceres y de sus amigos? Dice, y el consejo de fabricar esa horca de 50 codos agradó a Amán e hizo preparar la horca. Dijo, ay, qué buen consejo me dio Ceres, mi esposa. El tamaño de la horca es algo que nos llama la atención, porque ¿sabes cuánto es una horca de 50 codos? Es más o menos la altura de un edificio de 7-8 pisos. Ni que fueran a ahorcar al gigante Goliat. A ver, yo creo que el propósito de una tremenda horca con esa altura es que se viera de todos lados, que todo el mundo supiera que había ahorcado a Mardoqueo y meter más terror sobre el pueblo judío, más del que ya tenía por este decreto de exterminio, ¿no? Era una muestra de poder y de autoridad de parte de Amán. Y vamos a ver, ¿no?, en esta porción bíblica que leímos, que empieza con una adversidad para Mardoqueo y el pueblo judío, y con una sentencia de una pronta ejecución de Mardoqueo en una horca. Realmente pareciera que nada puede ponerse peor. A ver, ya no lo iban a ejecutar en el día en que se había echado suerte para el pueblo judío, sino que ahora la disposición era que se iba a ahorcar a Mardoqueo al día siguiente, ¿sí?, en una gran horca donde todos lo vieran. Me gustó esta frase que dice, la gracia de Dios brilla en su máxima potencia cuando el telón de fondo es el más oscuro. Nosotros podemos ver más la gracia de Dios cuando todo está en tinieblas, cuando todo se puso, cuando nada puede ser peor. Ahí es cuando más vemos nosotros, los hijos de Dios, la intervención de Dios. Y si Dios lo permite, en las próximas prédicas vamos a ir viendo, ¿sí?, qué es lo que va a acontecer. Claro que tenés tu Biblia a mano y podés seguir leyendo los capítulos, pero me gustaría hacer énfasis en esto. El plan de Dios, mis hermanos, siempre se va a cumplir contra viento y marea. Dios jamás detiene su voluntad, jamás. La voluntad de Dios nunca es detenida por alguien que no hace las cosas como las tiene que hacer. Los planes del diablo, que el Señor lo reprenda, no pueden desbaratar jamás los planes perfectos de Dios. Y el Señor utiliza hombres y mujeres comunes, vulgares, como vos y como yo. Cada uno de nosotros puede ser una pieza importante, ¿sí?, si ponemos a Dios por encima de todas las cosas. Pero ese es el secreto, poner a Dios por encima de todo. El profeta Jeremías plasmó la palabra del Señor en Jeremías 5. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas, a ver si halláis algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad y yo le perdonaré.
El Señor estaba diciendo, busquen por toda Jerusalén, porque si encuentran un solo justo, uno solo, yo los voy a perdonar. Versículo 2. Pues aunque digan vive el Señor, de cierto juran falsamente. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Me dirigiré a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las ordenanzas de su Dios. Pero también todos ellos aún habían quebrado el yugo y roto las coyundas. Por tanto los herirá el león de la selva, el lobo de los desiertos los destruirá. Un leopardo acecha sus ciudades y todo el que salga de ellas será despedazado, porque son muchas sus transgresiones y numerosas sus apostasías. ¿Por qué he de perdonarte por esto? Tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios. Y cuando los sacié, cometieron adulterio. Esto es cuando el cristiano es bendecido y luego se va para las cosas del mundo. Se desenfoca. Una vez que obtuvo la bendición, se desenfoca. Ojo. Eran caballos cebados y fogosos, cada cual relinchando tras la mujer de su prójimo. ¿No he de castigar a este pueblo, declara el Señor, de una nación como esta? ¿No he de vengarme? Hermanos, estamos atravesando tiempos muy difíciles. Hay exterminio, muerte en las calles. Estamos siendo, pareciera que manejados, ¿sí?, por el príncipe de la potestad de los aires. Todo es corrupción, todo es inmoralidad, todo es perversión. Las leyes atentan contra Dios. Y nosotros tenemos que saber actuar. ¿O qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a plegar a las cosas del mundo para quedar bien? Quizá para esta época fuimos llamados para cambiar la historia de nuestros hijos, para cambiar nuestra historia, ¿no? Pero eso solamente se puede cuando Dios es primero en nuestras vidas. Dios te está viendo justo. ¿Realmente sos capaz de actuar para salvar tu vida, para salvar tu familia? Como lo hizo Esther, como lo hizo Mardoqueo. Ojo, hermanos, tenemos que servir a Dios como cristianos. Fuimos llamados a ser diferentes, somos hijos de Dios. Debemos orar, por supuesto, debemos ayunar, claro que sí, pero debemos actuar. Debemos esforzarnos, debemos ser valientes, ir por lo que Dios nos dice que vayamos. Hermanos, sí importa que nos involucremos en este presente tan desconcertante, en este presente en donde se están exterminando la moral y toda la ley del Señor. Este es un presente de perversión, de mentira, de corrupción. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar con los brazos cruzados? Es muy trágico que no respondamos al llamado. Y el Señor está llamando a la iglesia, a que la iglesia responda, pero como debe responder. La iglesia es la esposa de Jesucristo. La iglesia está llamada a vivir en santidad, en acción, en oración. La iglesia pone primero a Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a ser como Esther y como Mardoqueo en sus manos. Por supuesto que Dios está obrando, aunque en estos momentos se nos torne tan difíciles, ¿no?, ver la intervención divina. Yo me imagino a Esther y a Mardoqueo viendo este decreto, iban a ser exterminados y se preguntarían dónde está la intervención de Dios, pero la intervención de Dios estaba. Y hoy también está. Dios lo va a hacer, pero qué privilegio es cuando somos llamados y respondemos al llamado. Ahí donde te encontrás, te pido que traigas tu pan y tu vino. Vamos juntos a tomar la cena con el Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que bendigas este pan y este vino, transformándolo en tu carne y en tu sangre. Nos disponemos a cenar contigo, Señor. No dejes que la enfermedad entre a nuestras vidas. Señor, protege nuestras casas, nuestras familias. Señor, déjanos caminar con propósito. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Con sumo respeto y dignidad tomamos la cena con el Señor. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por la salud y por las vidas de Cintia Montes, Señor, que la estés liberando de toda esa opresión demoníaca que hace que ella se haga daño a sí misma. Por Amadeo Vargas, Padre, por Emma Luna, por Pedro Buzón, por Estela Castorina, por Mario San Pietro, por María Celeste Jaeffer y su bebé, por Cristina López, por Roberto Villarrubia, por Leonor Hoyos, por Tatiana, por Graciela Riera, por Ángel Recalde, por Luna Cordido, por Manuel Capellano. Señor, te pedimos por Gabriela Blanco, por Fermina González, por Vale Piteo y su mamá Marta. Te pedimos por David y sus hijos, por Beatriz Vilar, nuestra hermana Beatriz. Padre, te pedimos por todos aquellos que sufren. Pues también te venimos a pedir hoy especialmente en el nombre de Jesús que nos muestres el propósito, que estés mostrando a tu iglesia el propósito, que saques esos espejismos, esos desenfoques que hay en tu iglesia. En esta etapa, Señor, en estos tiempos difíciles, muchos fueron arrancados de la vid, Señor. Muchos aflojaron, muchos se entibiaron, muchos se enfriaron, se olvidaron, Señor. Se olvidaron de ti, se enfriaron con respecto a ti, Señor. Se olvidaron que fueron llamados como cuerpo de Cristo, que fueron implantados en el Betel de la iglesia. Señor, te pedimos, Señor, que nos estés mostrando propósito. Te pedimos que estén con todos aquellos que te necesitan, Señor. Te pido por Ana Morelli y su hijo David. Te pido, Señor, por todos los que están necesitando de ti, Señor. Hay un hombre que está pensando en quitarse la vida en el nombre de Jesús. Ahora ese espíritu inmundo de suicidio, ahora en el nombre de Jesús está siendo expulsado. Ahora, amén y amén, oh Señor Jesús. En el nombre de Jesús, todo lo podemos, iglesia, en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Los espero mañana con un seminario de revelación apocalíptica. Pedí tu link de Zoom. Sábado 19 de septiembre. No te pierdas Revelación Apocalíptica. Profecía para Israel. Seminario Internacional por Zoom Video, a cargo de la sierva Adriana de Jesús. Desde el principio, cuando te Sábado 19 de septiembre.
No te pierdas Revelación Apocalíptica. Profecía para Israel. Seminario Internacional por Zoom Video, a cargo de la sierva Adriana de Jesús. Sábado 19 de septiembre, no te pierdas Revelación Apocalíptica. Profecía para Israel. Seminario Internacional por Zoom Video, a cargo de la sierva Adriana de Jesús. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento, cuando la mirada alcé, desde ese día, cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué.
supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Abre las puertas de los cielos sobre tus hijos, Señor, y llénanos, Señor, de tu bendición. Oh Señor, bendice a todos los que te buscan.